Mi nombre es Alejandro Torres. Tengo 68 años y soy un empresario retirado. El día en que mi hija, Sofía, me llamó para decirme que no era bienvenido en su boda porque mi origen humilde sería una vergüenza para su nueva y refinada familia, fue el día en que el suelo se abrió bajo mis pies. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que durante 20 años yo había preparado una sorpresa, un regalo de bodas que ahora, ante su crueldad, se transformaría en la mayor lección de su vida. Imagínese la escena. Después de construir un imperio de panaderías desde la nada, mi propia hija, a quien le di todo, descartándome como a un pariente incómodo. «Papá, entiéndelo», dijo con voz fría. «La familia de Martín es muy elegante. No entenderían tu manera de ser». Mi manera de ser. El hombre que sacrificó todo por ella. Aquella noche, mirando una vieja foto de una pequeña Sofía ayudándome a amasar pan, tomé una decisión. No aceptaría ser una mancha en su historia perfecta. Ella se casaría, sí, pero no sin que antes el mundo entero descubriera, de la manera más pública e inolvidable posible, de qué fibra estaba hecho realmente su padre. Para que entienda la herida debo llevarlo al principio. Llegué a esta ciudad hace 40 años, desde un pueblo polvoriento donde la pobreza era el pan de cada día. En el bolsillo, unos pocos billetes. En el alma, las recetas de pan de mi abuela y la promesa de que mi hija, que mi difunta esposa Isabel llevaba en su vientre, jamás conocería la necesidad. Los primeros años fueron un infierno de 18 horas de trabajo diarias. Yo, en una construcción, mi amada Isabel, cosiendo para otros. Por las noches horneábamos pan en un horno improvisado. Cada moneda ahorrada era un ladrillo en el sueño de nuestra propia panadería. Sofía creció en ese aroma a sacrificio y levadura. Con sus pequeñas manos, intentaba amasar. «Papá, ¿cuándo tendremos nuestra panadería?», preguntaba. Y yo le prometía no una panadería, sino un reino, y cumplí. La primera Panes de Alejandro era un local minúsculo y húmedo, pero era nuestro. Sofía, con 8 años, cortó la cinta de inauguración. Aquel pequeño negocio, alimentado por un trabajo incansable, floreció. A los 15 años de Sofía teníamos 8 sucursales. Cuando se graduó de la secundaria, la cadena era un nombre respetado en toda la ciudad. Pero el éxito financiero trajo una pobreza que no había previsto. La del espíritu. Sofía, que antes se enorgullecía, ahora se avergonzaba. En el colegio de élite que yo pagaba decía que su padre era un empresario gastronómico. La palabra panadero parecía quemarle la boca. Me pedía que no la recogiera en nuestra vieja camioneta de reparto porque olía a pan. Yo, en mi ciego intento de darle el mundo que no tuve, compré un coche elegante solo para servirla, pensando que era solo una fase. Pero la distancia solo creció. Le di un apartamento de lujo, un coche importado, un máster en España. Cuanto más le daba cosas, más se alejaba de quién era yo. Cuando regresó de Europa era una extraña con un acento afectado. Conoció a Martín de la Vega, heredero de una familia cuyo apellido valía más que su carácter. La primera vez que me lo presentó, yo estaba en mi jardín con mi ropa de siempre. Vi en sus ojos el cálculo rápido, el veredicto silencioso. Este hombre rústico no pertenece a nuestro mundo. Las visitas de Sofía se hicieron escasas. Me enteré de su compromiso por una foto en las redes sociales, y entonces la llamada final, la que me desterraba de su boda. La familia de la Vega es muy refinada, papá. Tu historia de superación, ellos no entienden eso. Sería incómodo para todos. Toda mi vida de lucha, los cimientos sobre los que ella se erguía, reducida a un incómodo. Y la mentira más cruel. A su nueva familia le dijo que yo estaba enfermo. A mí, que ellos me rechazaban. Pero aquí está el secreto que ella nunca supo. 20 años atrás, cuando las ganancias se volvieron significativas, conocí a un viejo librero que vio en mí una pasión secreta. Los libros.
Me enseñó a invertir no en acciones, sino en primeras ediciones, en manuscritos raros. En silencio, construí una de las colecciones de literatura antigua más importantes del país. Un tesoro cultural valorado en una fortuna incalculable, guardado en una bóveda climatizada. Mi plan era revelárselo todo el día de su boda, un regalo que le mostraría que su padre era más que un panadero. Pero su desprecio transformó mi regalo en mi respuesta. A la mañana siguiente mis engranajes se movieron. Contacté al director de la Biblioteca Nacional. Tengo una colección que quisiera donar íntegramente a la nación, le dije. Pero el anuncio debe hacerse en un evento de gala, en una fecha y hora específicas. Sábado 28 de octubre a las 4 de la tarde. La fecha y hora de la boda de Sofía. Luego, llamé a un periodista amigo. Tengo la historia del año para ti, le expliqué. El panadero que todos conocen es en realidad uno de los mayores mecenas literarios del país, y está donando su fortuna el mismo día en que su hija lo excluye de su boda por vergüenza de sus orígenes. El periodista apenas podía creerlo. El contraste era devastadoramente perfecto. El día de la boda, mientras Sofía se ponía su vestido de diseñador, yo me ponía mi mejor traje. A las 4 de la tarde, en el salón principal de la Biblioteca Nacional, lleno de la élite cultural y política del país, subí al escenario. Las cámaras transmitían en vivo cuando el director anunció la donación a Alejandro Torres, un tesoro para el patrimonio nacional. Los flashes explotaron. ¿Es verdad que usted empezó horneando pan?, preguntó un periodista. Con el mayor de los orgullos, respondí mirando a la cámara sabiendo que, en algún lugar, el mundo de Sofía estaba empezando a desmoronarse. Cada pan que horneé me enseñó el valor de la paciencia, y cada centavo que gané con ellos compró el primer libro de esta colección. La noticia se extendió como la pólvora. En la fiesta de bodas, los móviles de los invitados comenzaron a vibrar. El nombre del padre ausente, el panadero, estaba en todos los portales de noticias. La novia que anhelaba un día de gloria se encontró en el centro de un escándalo de vergüenza, pero la vergüenza era toda suya. Aquella noche el teléfono sonó. Era ella, con la voz rota. «Papá, ¿qué has hecho? Todo el mundo habla de ti. La familia de la Vega está furiosa». «Qué extraño», respondí. «La madre de Martín me llamó hace semanas para invitarme y decirme que la mentirosa eras tú». Hubo un silencio mortal. «Si yo hubiera sabido», empezó ella. «Si hubieras sabido que tenía una colección de valor incalculable, ¿me habrías invitado?», la interrumpí. ¿El problema era mi origen o mi cuenta bancaria? No tuvo respuesta. «Cuando quieras hablar con tu padre, y no con el mecenas, ya sabes dónde encontrarme», y colgué. Apareció en mi primera panadería al día siguiente devastada. «Quiero trabajar aquí», dijo. «Quiero volver a ensuciarme las manos de harina. Quiero entender». La acepté, pero bajo mis condiciones. «Empiezas barriendo el suelo y me llamas jefe». Durante meses la mujer con un máster en Europa aprendió la humildad en el calor del horno. Se divorció. Martín no pudo soportar el escándalo ni a la mujer que renacía de las cenizas de su soberbia. Fue un proceso largo, pero recuperé a mi hija, la verdadera. Hoy, 2 años después, Sofía es la directora general de mi empresa, no por ser mi hija, sino porque demostró su valía, sumergiéndose de nuevo en la masa madre que un día rechazó. Hace poco, en la fiesta de aniversario de aquella primera panadería, dio un discurso. «Durante años», dijo a todos, «me avergoncé de esta historia. Hoy, quiero decir que estoy orgullosa de un padre que construyó un imperio con sus propias manos y que me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su apellido, sino en su carácter. Esa es mi historia. Y demuestra que el respeto no se hereda ni se compra. Se amasa, se hornea y se gana día a día. Y si alguien intenta convencerte de lo contrario, quizás sea el momento de mostrarles con orgullo tu propia receta».